Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, profe. recuerden, Hola. sí. Recuerden tener los micrófonos apagados. Estamos los tres, no se nos ve el video, no sé por qué, pero estamos los tres, Janina, Andrés y yo, Marcelo. Este, Así que ahí apareció el video, seguramente Andrés o Janina lo puso. El tema de hoy, que tenemos que tratar hoy, es revisiones sobre dos clases anteriores, digamos, las clases de métodos para el cálculo de áreas y instrumentos topográficos y accesorios. La dinámica sería, en el caso de que haya alguna consulta, que ustedes citen en dónde está el tema a revisar y yo con la presentación tratar de volver, guiar y tratar de esclarecer la duda, digamos. Si no hay ninguna duda, ha sido espectacular. ¿Lo han visto el video? A ver, vamos a hacer alguna interacción para ver cuántos hay del otro lado. ¿Los han visto los videos? Sí, profe. Bien, entonces si han visto los videos, tengo que estar conforme porque están muy bien explicados, no hay ninguna duda. En el chat dicen también sí, profe, se entendió bien. Bueno, perfecto. Para poder disparar, en el buen sentido, para poder disparar el tema de la ida y vuelta, está planteado la materia de esta forma. El sábado éramos un poquito menos y estuvimos una revisión, no el sábado anterior, no el sábado pasado, sino el anterior, o el lunes, no recuerdo. Y la dinámica es esta, la dinámica es que ustedes logren ver las clases grabadas, tanto del teórico como del práctico, bajar las actividades de los cuestionarios, de las guías, para que las dudas las veamos en el Zoom en vivo. Y digamos, para que nos sirva a todos, les sirva a todos, el Zoom lo vamos a grabar y lo vamos a poner como una clase de revisión en la misma aula virtual. Entonces, eventualmente hay 100 alumnos 140 alumnos que no están en esta clase, entonces lo pueden revisar. Ahora, ese beneficio que tienen es un beneficio que no es gratis. O sea, si ustedes no logran empezar a ver los videos, ya son muchos temas que van a tener encima. Entonces, sobre todo cuando empecemos a calcular áreas, va a ser un problema bastante grave si ustedes no lo tienen revisado al tema. Yo voy a sacar mi video porque la última conversión ha tenido problemas, creo que es por el video mío y el recurso de internet de mi conexión. Pero bueno, básicamente lo que quería hacer es revisar un poco. Esto es lo que ustedes han visto en el video de instrumentos topográficos. El video de instrumentos topográficos hace una revisión de todo lo que vamos a ver y de todo lo que podemos encontrar, digamos así, en nuestra profesión o en esta materia para auxilio, digamos así, de nuestra profesión, digamos. Entonces, todos estos elementos que ustedes lo pueden revisar, los pueden ver en varios videos, varias veces, digamos, viendo varias veces
los videos, llegamos a esta instancia que es la que quiero plantear hoy, que es la de la operación, digamos así, de los instrumentos topográficos para el trabajo de campo. Esto no va a ser una clase, porque la clase ya está grabada, entonces yo les pido a Janina y a Andrés que en cualquier momento que ustedes quieran interrumpirme para hacer algún aporte, para plantear algún tema sobre esto que vamos a ver, bienvenido, porque justamente la idea es que con esto ustedes luego de que tengamos esta clase puedan ir a la clase grabada, ver la clase grabada formal y volver a lo mejor a esta revisión para poder comprender un poquito más. Este es un tema muy importante que lo estamos empezando hoy y que cada vez que hay un rebrote en el COVID, en los casos, toma más importancia porque estos son las tareas, digamos, o sea, vamos a ver primero los elementos más usuales, los accesorios y los elementos principales de los instrumentos que ustedes luego van a tener que reconocer en el campo. O sea, cuando lleguemos a la presencialidad, Dios quiere que sea pronto, la verdad que lamentablemente creo que cada vez está más lejos, vamos a tener muy poco tiempo para poder desarrollarlos. Entonces, necesitamos que ustedes tengan muy presente la técnica, la teoría, la práctica de lo que es la resolución, digamos así, de problemas o no solamente de problemas, sino de todos los procesos asociados al manejo de un equipo y a la toma de lectura. Parece muy sencillo, o sea, nosotros aquí vamos a hablar de toma de lectura, y parece muy sencillo, pero por ejemplo, si nosotros estamos con un instrumento, por ejemplo, que tenga hilos estadimétricos, o sea, un anteojo estadimétrico, necesitamos tener la visual. ¿Se ve mi cursor? ¿Hola? No, profe. No, No, profe. no se ve su No, cursor. profe. ¿No se ve el cursor ahí? ¿No? ¿Nadie lo ve? No, no. No, 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 profe. es la primera diapositiva, profe. Por lo menos yo veo eso. Marce, deja de compartir y vuelve a compartir de nuevo, que está clavada en la primer filmina. Ah, Y te han estado haciendo preguntas por el chat, digamos, no sé si querés que las lea o que que activen el micrófono y que las haga. ahí ven mi cursor. Sí, ahí sí se ve. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a volver. ¿Entendieron lo que quise decir? Porque yo estaba en esta, ustedes estaban en esta, estaban viendo esta. no, profe, estaba viendo la primera. Estaba viendo la primera presentación. Bueno, entonces repito rápidamente esta filmina. Andrés, después de esta filmina, si me podés ayudar con el chat, o Janina, me viene bien. O sea, lo que yo decía de los instrumentos y de todo lo que es el pasaje de la técnica y los conceptos fundamentales de la topografía, pasan sí o sí por los instrumentos. Entonces, en esta segunda parte, digamos, esta presentación está asociada a la presentación anterior, a la última que ustedes han visto. Entonces necesitamos que sean muy meticulosos en el momento de ver las filminas, en el momento de estudiar, de hacer alguna revisión para que todo esto que nosotros estamos transmitiendo ustedes lo tengan fresco. ¿Está? Entonces, la idea nuestra es que esta parte ustedes la revisen en la clase que está grabada. Ahora vamos a hacer una breve descripción, y lo más importante que queremos transmitirles es que
esto es lo que ustedes van a tener que, o muchas de las tareas van a tener que hacer en la presencialidad para poder desarrollar una medición. Y la medición, nosotros para poder abarcar todos los conceptos, vamos a decir, por ejemplo, visar o medir o establecer alguna medición, pero cuando ustedes acercan, digamos así, su visual, su ojo a la óptica, al ocular, van a ver algunas cuestiones que son muy particulares, con lo cual, si están dudando, no lo van a poder desarrollar bien, en el sentido de que lo que van a tener que hacer es demasiadas tareas, demasiados detalles van a tener, y se les va a perder en los detalles, se va a perder lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, ¿ahora ven mi cursor? Sí, profe. Sí, Esto sí, ve bien. que ustedes ven en un instrumento que tenga un anteojo estadimétrico. Esto sería lo que su ojo va a ver. Vamos a tener una línea vertical y una línea horizontal con unas marquitas. Esas marquitas son las que ustedes tienen que prestar suma atención y tienen que hacer la lectura sobre esos elementos o sobre estos elementos según sea la regla que utilicen. Entonces, nosotros vamos a tratar de transmitirles de la mejor forma posible, de lo más didáctico y en cada uno de los instrumentos cómo se utiliza. Pero llegado el momento, ustedes lo van a tener que tener muy en claro, porque si no van a ser muchos factores los que los invadan en ese momento para poder llegar a establecer una lectura. No sé si se va entendiendo. Perdón esto de ir y volver, pero si se va entendiendo, y si no, vuelvo para atrás y empiezo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se lo escucho. Bueno, ¿se va entendiendo entonces a qué es lo que quiero ir? Sí, profe. Bueno, por favor, si me hacen la asistencia con el audio de ustedes, yo me doy cuenta que me están escuchando, si no, creo que se digamos, que se puede haber cortado. Profe, una pregunta. Entonces, ¿ahora empezaríamos con instrumentos principales o vamos a revisar los de las dos clases anteriores? No, los instrumentos prácticamente son los que ya hemos visto en la clase anterior, digamos. Ahora es las operaciones, por eso está esta filmina. Son los trabajos de campo, o sea, los trabajos los hacemos con los instrumentos. Aquí nosotros decimos cuáles son los instrumentos simples o accesorios, instrumentos principales. Entonces, los instrumentos ya lo sabemos y tenemos una idea general de qué son y cómo se usan. Ahora vamos a ir más sobre la tarea específica, ya llevando el instrumento al campo, ¿qué hay que hacer? ¿Estamos? Bueno, no sé si en el chat hay alguna pregunta anterior, no quiero que se acumulen, si las pueden ir leyendo, Andrés o el que la hizo, por favor. Bueno, Marce, acá te ayudo en una. Dice Alejandro Barbosa. Se me complicó interpretar para descomponer el triángulo. No sé si, Alejandro, querés activar tu micrófono y ahondar un poquito más en la pregunta. Sí, profe. Fue la descomposición en la figura en dos triángulos. Después, cuando trazó una recta, esa recta A, y después sus perpendiculares. Ahí se me complicó para interpretar cuando calcula la superficie, cuando se restan ¿Estás o se hablando del suman. método de coordenadas rectangulares o de qué tema estás hablando? Sí, exactamente. Bueno, ahí Marce hizo una consulta sobre el método de coordenadas rectangulares, que más adelante también hay una pregunta de Julián
que dice que si podría explicar de nuevo el método de coordenadas rectangulares. Bueno, el método de coordenadas rectangulares en realidad está hacia delante, digamos. No entiendo por qué ya lo han visto. No sé, dice, se me complicó interpretar para descomponer el triángulo. Después otra pregunta, dice, profe, ¿podríamos ver trípodes? Porque no me quedó claro. Andrés, consulta eso. Bien. Bueno, las clases hacia adelante yo ya se los advertí un poquito. Las pueden ver, pero con cuidado de no querer ver todo el contenido. Nosotros estamos planteando un avance paso a paso, un avance con elementos que van siendo como una escalera, un escalón para subir el otro escalón. Si ustedes se adelantan, no hay ningún problema, pero no podemos tratar estos temas porque ya lo vamos a ver hacia adelante. Entonces, coordenadas rectangulares lo vamos a ver junto con toda la teoría de rumbos y de poligonales en la presentación siguiente o en la que viene. Con respecto a trípodes, no sé cuál es específicamente la pregunta. Yo voy volviendo. Aquí, por ejemplo, tenemos un trípode. Aquí tenemos otro. Profe, disculpe que lo moleste. Lo de las coordenadas rectangulares creo que está subido como métodos para el cálculo de áreas. Ahí a mí me parece haberlo visto ahí. Está subido como tema 3. Claro, como si fuera anterior al que estamos viendo ahora. Ah, perdón. Sí, agarré para otro lado. Bueno, no me hagan olvidar entonces de esa pregunta. Respondo esta que está en esta presentación, ¿puede ser? Sí, profe, no hay problema. Sí, sí, profe. Sobre todo, cómo es como que se enganchan los instrumentos en la base del trípode. Era como Claro, medio profe. raro el Yo tenía la mecanismo. misma duda. Bueno, a ver, ahí vieron dos trípodes, ¿no? Aquí está la base, digamos la base, vista de arriba. O sea, la base la base del trípode es el apoyo de la base nivelante. Que la base nivelante básicamente es el elemento no va a estar acá, es el elemento en el cual el instrumento se puede nivelar exactamente. Aquí se ve una parte de la base nivelante que es en donde está la burbuja o el nivel tórico. Y aquí es una mira y esta parte sería la base nivelante, para que me entiendan. ¿Lo ven? Fíjense que aquí está la base del trípode, la de color naranja, y todo lo que es de color verde sería la base nivelante, que ya depende del aparato, digamos, del aparato, del instrumento. Entonces, me vuelvo un poquito. Esto es la vista superior de la base del trípode. Lo que está señalizado con B corta es un tornillo. Está aquí, debajo, ahí se alcanza a ver un poquito. Ya voy a ver, a lo mejor hay una foto mejor más adelante. Y eso se enrosca, básicamente en una rosca, esto es una rosca macho, se enrosca en una rosca hembra, y queda fijado, tal como se ve aquí, el instrumento, queda fijado el instrumento en la base del trípode. A ver si tengo alguna un poquito más avanzada. Aquí, por ejemplo, este es un altímetro. Aquí tenemos la base nivelante del altímetro, que tienen todo el mismo encastre. Entonces el trípode, este es otra base nivelante. El trípode es universal y el elemento, digamos así, que vincula al instrumento con la base es siempre la misma. Bueno, no tengo aquí una, creo que hay en alguna presentación que se ve ese tornillo, pero es un tornillo que es manual, o sea,
ustedes con su mano y la fuerza de su mano van vinculando, aquí tenemos una estación total, la base nivelante a la base del trípode. Con ese elemento, ¿ven? Aquí se ve bien claramente la base nivelante, aquí en el eje está el tornillo. Y ese tornillo es un tornillo, digamos, que es hueco, entonces pasa la visual para la plomada, para situar, digamos así, el eje de la plomada en el eje, en el punto, por ejemplo, del elemento, o sea, ya sea del mojón, de la estaca, que quieran vincular, digamos así, o situar debajo del elemento de medición, digamos. No sé si se entendió, si eso era lo que estaban buscando. Sí, eso Sí, coincide profe, con ahí. otra pregunta de Nacho que dice, la parte de la base donde se enganchan los instrumentos en el trípode era rara. Así que se ve que estaba la duda en eso, Marce. No, la Yo base, lo que sí. solamente lo que me gustaría sumar es que antiguamente, digamos, los teodolitos viejos, cada teodolito traía su trípode con su sistema de tornillos, pero de un tiempo a esta parte justamente se hizo, como dice el ingeniero, se hizo un tornillo universal en donde ustedes eso se encuentra fijo, viene con cada trípode, obviamente tiene una movilidad de acuerdo como lo indica ahí en esa figura donde dice base tipo meseta, que es la de blanco y negro, y viene un tornillo que nosotros giramos en sentido hacia la derecha, digamos, ¿sí? Y se engancha con la hembra que tiene el instrumento. Ese instrumento puede ser el nivel, el altímetro, puede ser la estación, los GPS, todos tienen el mismo sistema para que justamente los trípodes sean universales y el tornillo conforme a ese sistema, digamos. Simplemente es un tornillo nada más y hay que ajustarlo y fijarlo para que quede estanco el equipamiento. Profe, una pregunta, ¿estos equipamientos son caros, son baratos? Y mira, todo depende de la precisión que busques. Hoy la verdad que está todo caro, con lo cual una estación total, por ejemplo, tenés que hablar de $7.000, más o menos, una cosa así. Y todo lo que es anexo o conexo a la estación, es decir, bastón, trípode, prisma, todo eso es parte digamos así, del equipo. Entonces, toda este armado de relojería, digamos así, que tienen estos equipos modernos, están relacionados entre sí. Entonces, de ahí, ¿qué te quiero decir? Que es ese piso y según la precisión del equipo, escala para arriba. Y las prestaciones también, hay equipos que tienen la máxima precisión, por ejemplo, y tienen, por decirte, chiches para el trabajo, por ejemplo, motores servomotores que hacen los movimientos por nosotros, o sea, robóticas, entonces no tiene que haber un operador haciendo los movimientos de apunte y de visual, sino que el mismo artefacto lo hace. Puede ser la misma precisión que tenemos en los instrumentos de la facultad, por ejemplo, pero tienen todos esos chiches que lo hacen muchísimos más costosos. ¿Alguna otra pregunta sobre estos temas? Hay otra pregunta, pero ya pasa de tema. Dice, profe, a mí me quedó la duda entre la diferencia entre las señales artificiales y naturales y la red Postgard. No sé si se entiende la pregunta. Preguntó Grangueto, Bueno, ¿qué les parece Lisandro. si me dejan terminar con esta presentación? Es muy breve lo que yo quería decir.
Y pasamos al método de coordenadas rectangulares, que entiendo que es la otra pregunta. Y así vamos pasando de presentación en presentación, sino para no andar abriendo y cerrando las presentaciones que me saquen recursos y no me van a trabar la máquina. Bueno, entonces yo quería ir más allá de que todo esto es el cómo es un instrumento para que ustedes tengan digamos, una idea más básica y no vean un enlatado, digamos, o sea, por fuera y no sepan cómo son, por ejemplo, los ejes de un teodolito o de una estación. Empezamos a ver el goniómetro, que es el elemento más básico. Ahí se describe, pero la idea, luego de tomar lecturas, estas lecturas son como se tomaban antes, un poco están para que ustedes vean también la diferencia que hay en tomar una lectura antes y ahora, cómo se hace esta interpretación, que es lo que ustedes tienen que tener en claro al ir al campo y sobre todo al manejar un equipo, qué tipo de equipo es y cómo se realizan las lecturas. Aquí hay toda una forma de cómo leer luego de haber hecho el visado del punto. Algunos elementos como el altímetro, los teodolitos digitales hasta llegar a la estación total. Pero lo que más me interesa es que ustedes tengan presente es que estos temas, como por ejemplo el estacionamiento, en un trabajo del equipo, digamos, de la estación total, es decir, el montaje del trípode, cómo se extienden las patas, todo esto que lleva tiempo material, tiempo que ustedes desarrollen estas actividades, va a ser muy acotado este año. Entonces ustedes también necesitan tener presente todas estas metodologías, protocolos o listados de acciones, tener muy presente para que no duden en el momento de tener que desarrollarlo, tener que hacerlo. O sea, van a tener la dificultad de ser la primera vez que lo hacen, pero si tienen presente todas las acciones que tienen que ser y cómo es su orden, van a resumir el tiempo en ese tema, digamos, no van a dudar. Van a tener la complejidad y les va a llevar un poquito más de tiempo, pero si a eso le sumamos que no saben cómo es el orden de las tareas o cómo es el orden de los pasos que hay que hacer, ahí directamente no va a dar el tiempo material para que ustedes logren desarrollar los temas y las mediciones. ¿Estamos? Entonces, para ir un poquito y que no sea tan aburrido, aquí tenemos la estación, ahí ya la hemos montado, ahí estamos visando por el eje vertical, estamos viendo el eje vertical, estamos viendo el mojón, es decir, esto está en el piso, y como esta visual es una plomada óptica, nos va dando digamos así, la diferencia entre la posición del eje vertical y nuestra estaca. Acá vemos que está perfectamente encima, digamos, la estaca sería el rectángulo este blanco y la visual el circulito con el punto negro. Entonces estamos directamente sobre el punto. Y todas digamos, estas tareas, fíjense que no son pocas, o sea, hasta acá todavía no medimos, hay que nivelar la base, cómo es la nivelación, cuáles son los errores que podemos cometer, hasta llegar a la puntería. Aquí recién estamos apuntando, y después tenemos que ver a qué vamos a apuntar, digamos. O sea, en el desarrollo de nuestro trabajo tenemos que tener en claro qué es lo que vamos a apuntar, por qué, porque ese en sí es nuestro trabajo. Poder llegar al campo y obtener toda la información necesaria para que en gabinete hagamos el procesamiento.
Y luego, bueno, esto es la introducción de rumbo, ángulo, coordenadas y todo lo que es, que más adelante vemos en la próxima presentación, lo vemos bien desarrollado ya en lo que son poligonales abiertas, cerradas, triangulaciones, es la presentación que viene. Hasta ahora lo que me quiero centrar es en todas estas tareas, o sea, la constitución de un equipo, para saber qué es lo que estamos moviendo cuando estamos tocando el equipo, cuáles son los ejes y cómo son las tareas para el correcto posicionamiento del equipo, nivelación y para poder hacer las mediciones y bueno, cuáles son las mediciones también. Si hay alguna duda, esto, repito, es una introducción para que ustedes ya tengan el tema que les voy a dar el link en un momento, ya para que lo puedan ver. Esta es la introducción, sobre todo en dónde poner énfasis y en dónde prestar atención. Si no hay dudas sobre esto, paso a lo que me preguntaron sobre las presentaciones anteriores, método de las coordenadas rectangulares. ¿Ninguna duda? ¿Pasamos? Si me hablan, por favor, es mucho más rápido. Veo que mi chat está con muchos mensajes. Bueno, veo que dice, está claro. Bien. Entonces, vamos a la... presentación del método de coordenadas rectangulares. Esa es la presentación 4. No, es la 3. Esta era la 4. Bueno, una persona había hecho la pregunta, si la puede repetir, porfa. Sí, profe. Es el tema cuando traza una recta, la recta A, y después traza unas perpendiculares a esa misma recta, coincidente a cada punto A, B, C y D. Con lo cual, después cuando calcula la superficie, se le complica interpretar cuándo se suma y cuándo no. ¿Vos estás viendo mi pantalla? ¿Ahí se compartió bien? Sí. Este es el tema que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, ahí nosotros tenemos una recta que es la que vamos a llamar X, ¿no? Hasta ahí está claro. La proyección que vamos a hacer de los puntos extremos sobre esta recta X, los llamamos como el vértice, pero con letra minúscula. Entonces, estas proyecciones son las proyecciones rectangulares. Esto, de ahí está el nombre del método. Es decir, entre la línea B mayúscula, B minúscula y el eje XX tenemos 90 grados. Aquí tenemos 90 grados. Al proyectar este punto, nosotros vamos a tener sobre el eje, vamos a tener una serie de coordenadas que vamos a llamar coordenadas X a las del eje y las coordenadas Y las perpendiculares. Entonces, aquí en la superficie, entiendo que es aquí el problema en la fórmula. Sí, exactamente. Bueno, aquí en la fórmula,
fíjate que está una serie de, un código, digamos así, porque tiene una serie de subíndices, estos 2x, digamos, es x y más 1 menos el xy. Entonces, por ejemplo, si nosotros el x denominamos al xa, el xy va a ser el xc, digamos. Es decir, si nosotros nos situamos, o más fácil, si nos situamos en el xy más 1 va a ser el que está adelante. Entonces, si nosotros tomamos el xb, el xy más 1 va a ser el xa. El equivalente, digamos, entre una fórmula y otra son los segmentos. Entonces, la idea de la descomposición o de que esta fórmula principal es descomponerla. Entonces, el 1/2 es coeficiente. Ahora, para aplicar el método, vamos directamente a los segmentos. El segmento AB, ya independientemente de cuál es la coordenada, el segmento AB es factor de el B mayúscula, B minúscula, más A mayúscula, A minúscula. ¿Qué quiere decir? Que este paréntesis es la coordenada I. Entonces, al ejemplo anterior, fíjense, el XY dije que era el segmento B, y el xy más 1 el segmento A. Cuando se hace esa diferencia, ¿qué me queda? Me queda la longitud del segmento AB. Entonces, al segmento AB, que sería nuestra X, la vamos a multiplicar por nuestra coordenada, llamémosle así, o nuestro incremento, nuestra diferencia de coordenadas entre B mayúscula, B minúscula, o sea, este segmento, más el otro segmento. El segmento opuesto, o sea, el AA'. ¿Me siguieron? Y eso Sí, profe, sí. dando toda la vuelta. O sea, esto es, por ejemplo, el segmento AB, el AD, el DC, el CD, es decir, todos los segmentos que tengan proyectados, o los segmentos que queden divididos después de las proyecciones en el eje. Sí, no sé si querías preguntar algo. No, que estaba aclarando lo que hasta ahí estaba entendiendo. Bien, entonces se entendió. Esta era la duda que vos preguntabas. Claro, a mí lo que se me confundió era por qué se restaba el menos A y A minúsculo, y el menos C y C minúsculo. Perdona, ¿en dónde? No te alcancé a entender la idea. Lo que no comprendí es por qué se restaba el menos A y por A minúscula y el menos C por C minúscula. Porque, a ver si entendí bien, porque En la última parte, en la fórmula sería. vos tenés un eje, ¿no? Vos tenés un eje y los segmentos, o sea, cuando vos calculas, ¿cuál es el objetivo de esto? Que cada uno de estos términos sea el área, digamos así, entre la base A, por ejemplo, B. Entonces, acá vos estás teniendo un triángulo, pero el triángulo está con una coordenada que está del eje en sentido opuesto a la otra coordenada. Entonces lo tenés que restar, porque si no el área no te da lo que tiene que ser, digamos, en conclusión, digamos. Vos acá vas a tener, supongamos, esta área
luego esta área, perdón, esta área, luego esta área y esta área. ¿Cuántas áreas hay? O sea, ¿cuántas subáreas hay? ¿Cuántas áreas forman el área general, el área grande? 4. Hay 4 términos, ¿m? Hay 4 términos, con lo cual hay 4 áreas. Pero fíjense que si no restamos esta coordenada, o sea, si no hacemos esta área, ¿m? Luego cuando volvemos a hacer esta, la estamos superponiendo. Es decir, si nosotros a este triángulo, para hacerlo burdo, digamos, si nosotros a este triángulo A, B mayúscula, lo bajamos acá, le bajamos el pie hasta acá, que sería lo que haría si yo sumo el segmento A mayúscula con el segmento B mayúscula, me estaría dando todo este triángulo, ¿me siguen? Con la base ahí donde está mi cursor. Y esa área luego se va a superponer cuando calculemos esta. ¿Lo ven? Sí, ahora sí comprendo. Las áreas que tenemos, digamos así, la proyección en lados opuestos del vértice, restamos o le cambiamos el signo a la que está por debajo, por ejemplo. O sea, la convención que usemos la tenemos que mantener. ¿Mm? No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, yo tengo una consulta con esa misma diapositiva. En el caso que dice que el área de que va por debajo de la X dice que tiene que ser negativa, ¿verdad? O sea, por la convención de signos. En el caso de la última fórmula, el negativo no sería DD y no CC. No por el área. El negativo no es por el área. El negativo es por lo que, digamos, por dónde esté el área respecto de las dos proyecciones, digamos, de los dos segmentos. El área aquí Claro, está... claro, por eso en ese... Sí. El área aquí está por arriba, o sea, en sentido opuesto al segmento A. Claro. Aquí el área está por debajo, o sea, opuesto al segmento CC. Esa es la convención. Ah, bien. Profe, yo tengo una duda. Bien, bien. Sí. ¿Se resta el área más chica o el área, o qué área se resta? También O sea, los segmentos, digo, no el área, sino los segmentos. Porque se resta AA y CC, y no se resta BB ni DD. No es esa la regla. La regla es según el área, y si quieren ver algo más global, lo ven del punto de vista de, por ejemplo, el segmento, perdón, el polígono que queda con las dos proyecciones hacia el mismo lugar. Cuando ustedes tienen el polígono hacia las proyecciones con el polígono hacia el mismo sentido, digamos, respecto del eje o hacia el mismo semiespacio, sería esta área, por ejemplo, este trapecio. A mayúscula, D de mayúscula, ¿no? Vamos a ese ¿qué término es? Es este término. Ese término nosotros lo tenemos que computar como viene, o sea, no hay forma de discretizar este pequeño triángulo, digamos así, que estamos calculando por exceso. Si nosotros luego no lo restamos a eso, estamos calculando un área con exceso, digamos, estamos calculando un área mal. ¿Está? Sí, ahora entiendo, profe. Entonces, nosotros, viéndolo de otra forma, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos descontando esto que hemos sumado o que hemos calculado con el área que están las dos proyecciones hacia el mismo semiespacio. Lo mismo pasa hacia el otro lado. O sea, siempre se van a compensar. Esto sí es una regla, y no la de el menor se resta. Eso no es una regla. Si lo quieren tomar como regla tienen que ver hacia dónde está digamos así, la mayor proporción,
en este caso hasta acá, y la proyección hacia el otro semiespacio es la negativa. Acá lo mismo. O lo que ya queda calculado con las dos proyecciones hacia el mismo semiespacio y a las otras las restamos. O sea, la idea es compensar lo que hemos calculado con exceso, digamos así, entonces luego en la fórmula equilibramos todo. ¿Se entendió, profe? Profe, perdón, ¿no? Que vuelva a lo mismo, ¿no? Pero, o sea, imaginándome los triángulos, me da la sensación de que van a quedar como unas franjas sin cubrir, que no estaríamos considerando, me da la sensación. Digamos, si a D le restamos A, toda esa franja hacia A, ¿no quedaría vacía? Entiendo, pero entiendo tu duda, pero no. Capaz es difícil de verlo, pero bueno, se ve, o sea, seguramente no, obviamente, No. pero claro, es difícil de verlo. Yo les propongo algo. No. Es difícil hasta que lo haces la primera vez. Luego con Janina se van a cansar de hacer ejercicios, la guía con Andrés también, así que eso yo los aliento a que lo grafiquen, ¿m? Y cuando lo vayan calculando se van a dar cuenta. No, sí, sí, a nivel de cálculo no es tan complicado, pero a nivel así visual de verlo se complica ahí un poco. Pero Marce, sí, ¿puedo sí, hacer un gracias. aporte para ver si se puede aclarar un poquito? Sí, cómo no. El tema este, chicos, acuérdense que ahí están copiadas las fórmulas de superficie, digamos, del método de coordenadas rectangulares, que es uno de los tantos métodos que van a desarrollar en la parte de planimetría sencilla, ¿sí? El objetivo principal del método, como bien dice, es calcular la superficie que está contenida dentro de ese polígono delimitado por esas líneas verdes. Para llegar a la fórmula final surge de todo un planteo original en donde básicamente es poder sumar todas esas superficies base por altura de cada uno de los pedacitos. Entonces la construcción de la fórmula sale de ahí. Y lo principal de esto que es que yo a partir de poder medir solamente distancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la importancia de este método? Yo no puedo conectar los puntos A, B, B, C, C, D y D, A. Entonces la idea que es en vez de poder trazar una cinta métrica o cualquier instrumento de medición que siga las siluetas verdes, es decir, el perímetro de ese polígono, yo solamente voy a tener visual a un eje, que es ese eje que les planteó el ingeniero, el eje XX. Y tomo esos segmentos, que son los que están delimitados por ejemplo, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Entonces, si yo es como que voy sumando cada uno de esos pedacitos, voy a poder obtener la superficie delimitada por esa línea verde. Entonces, no es la idea de que ustedes se aprendan esa fórmula de memoria, en esto acompáñame Marcelo, sino que logren interpretar, si nosotros le damos medidas de segmentos, poder calcular toda esa superficie y poder hacerla en campo. Este es un ejercicio que es más fácil por ahí verlo en la práctica, en el campo haciéndolo, pero ahora lo vamos a empezar a ver así con el cálculo de superficie y después seguramente más adelante vamos a hacer algún ejercicio de esto, ¿sí? Así que de última, si quieren ver el porqué de la fórmula y el desarrollo y demás, pueden consultar el apunte que ya está subido, que está en la primera parte de planimetría sencilla, y van a poder llegar a demostrar dónde va más, dónde va menos y demás. Pero no se concentren tanto en eso, sino que el objetivo de esto es saber que yo tengo segmentos que van a ser A mayúscula, minúscula, esas son las medidas de los segmentos, y todos los que unen con respecto al eje XX, AB, BD y BC, que son más bien progresivas, que ya los vamos a ver más adelante. Eso es lo importante de este método. Y ustedes tienen que lograr con todos esos pedacitos, lograr obtener un valor de superficie contenida dentro de todo eso. No puedo sumar más superficie. Ahí vi que uno de los compañeros decía que había franjas que por ahí no estaban, no iban a estar dentro de la ecuación.
La idea justamente de esto es ir viendo en función de los datos que yo voy teniendo, y acuérdense que yo la superficie que tengo que calcular es la que está dentro de ese perímetro en color verde, no el pedazo, por ejemplo, que une el segmento A minúscula a mayúscula, eso está por fuera de la superficie. Entonces, por ahí vienen los más y los menos que ustedes van a tener que ir construyendo en medida de los valores que vayan teniendo. Es más bien intuitivo, es más bien gráfico y no se aprenda en una fórmula de memoria. No sé si con esto los ayudé o los hundí más. No, no, me parece que aclaraste, comparto perfectamente lo que vos decís. Lo que sí le aclararía que, apelando porque a todos les gusta un poquito, nos gusta un poquito la memoria y tener algo, véanlo así. Esto, han pasado varios años a lo mejor y ya no están tan familiarizados con la CIA. Estos subíndices lo usaban mucho en análisis matemático, si ustedes acuerdan en álgebra. XY y XY más 1, pero no hay ninguna historia acá. Esto es el delta X, es decir, la diferencia o el segmento que está en el eje X, en el eje planteado. Y el otro es, digamos, la otra parte, el paréntesis, es la suma de los dos lados opuestos, llamémosle así. ¿Qué es esto? Esto no es ni más ni menos, y ahora digo, la memoria tendría que estar aquí en su máxima expresión. Esto es el área de un... ¿De qué es? Triángulo. No. Triángulo, profe. No, así. Sí. Sí, triángulo. Esto no es un ángulo, un Sí, triángulo. Esto es... daremos la base y la altura. Claro. Bueno, sí. Pero de un polígono que tiene dos lados y una base. Por eso acá sumamos, esto no es un triángulo, son dos lados acá. No es base. Ah, está. Dos lados. Esta es la fórmula de una superficie, digamos así, de un polígono que tiene cuatro lados, una base y dos lados y una diagonal. Todo a 90 grados. Todo a 90 grados. Acá creo que está en la anterior. No me olvido. Bueno, en la anterior está el que aquí está en los 90 grados, ¿no? Y si quieren una reglita, lo que les digo, lo que les dije recién. Aquí hay una diagonal en este paralelogramo. Hay una diagonal que corta los dos semiespacios, digamos. Semiespacio, recuerden, es el eje, un eje en este caso, genera un semiespacio arriba y un semiespacio abajo. ¿Estamos? Entonces, como corta, ahí es donde se genera ese problema, digamos así. Pero bueno, recuerden, lo que dijo Janine también es muy importante. Aquí es un método, ustedes lo van a desarrollar y estas normales bajan porque no hay visual entre los puntos. Es un método específico y que lo vamos a desarrollar, ustedes lo van a aplicar en los números, digamos, los cálculos suyos en sus mediciones. Profe, ¿Sí? ¿el 1 medio multiplica solamente al primer término o a todo? No, fíjate que acá multiplica todo, acá después quedó, acá le podrías poner un corchete, porque esto es todo, este es el desarrollo de esta multiplicación. Ah, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta de este tema o de algún otro? Había, Marce, consultas en el chat, ahí te voy a buscar. ¿Sobre qué? Si quedó alguna pendiente de última, por ahí se activa en el micrófono, es un poquito más rápido capaz. Sí, lo hagamos con micrófono porque es más fácil, más rápido, digamos, nosotros o por lo menos yo que estoy con las presentaciones y todo, no me es muy rápido ver el chat.
Preguntaban sobre Postgard, Marcelo. Sobre Postgard. Acá está la pregunta. La diferencia entre las señales artificiales y naturales y la red Postgard. Lisandro, no sé si quieres abrir tu micrófono y ahondar un poquito en la consulta. Hola, profe. No, la duda que me había quedado a mí era como que en un momento nombraba como puntos, para que lo tenga acá anotado, cuando explicó la red Postgard, como que había puntos que eran artificiales y otros naturales, me parece algo así. No, por eso no lo entendí bien y esa era mi duda. Naturales o artificiales se refiere a que nosotros podemos tomar algún punto de referencia con un hito que el que nosotros sea en cuanto a nuestro desarrollo. La red Postgard en particular es una red que tiene 7 fajas y que es una proyección, digamos, cilíndrica para poder hacer un plano de nuestro país, digamos, o de una gran superficie, y que esa representación no esté influenciada, no esté distorsionada por digamos así, la curvatura terrestre. ¿Está? Entonces, la red en sí, no sé bien, ya voy a repasar la presentación, los puntos naturales o artificiales, la verdad que me desorienta ahí un poco tu pregunta, pero en sí la red va a tener la proyección, que sería un equivalente a esto, el tema de la... Profe, digamos, perdón que le interrumpa. sí. Me confundí, no era naturales o artificiales, era permanentes o artificiales, ¿puede ser? No, si es permanente, puede ser permanente o transitorio. Ah, El bien. permanente, si vos ves ahí en la red, el permanente es digamos así, el mojón que queda en la red con todas sus características y toda su monografía, todas sus coordenadas en los distintos sistemas, y aproximadamente puede llegar a tener ¿cómo es? Esta forma, digamos, o sea, un elemento metálico con un punto ahí, no sé si se alcanza a ver dónde está el cursor, ¿lo ven? No estás compartiendo, No Marcelo. está, es. Ah. Pero ¿por qué si hoy no estamos en todas las luces? ¿Ahí lo ven? Sí, profe, se ve. Bien. Bueno, vuelvo un poquito entonces. La proyección cilíndrica para poder graficar una superficie de gran extensión y que esa superficie tenga una representación plana, digamos, y no distorsionada, es esta. Dividimos a la Argentina en 7 fajas, tenemos una serie de características, digamos, un centro de faja. ¿Por qué? Porque esto está dividido en formas iguales. Entonces acá vamos a tener el centro de la faja, nos va a dar un ancho, o la división en 7 cilindros, nos va a dar un ancho de faja, y luego una serie de características para el cálculo de las coordenadas. Pero específicamente, el sistema es una red que tiene mojones, fijos, es decir, hormigón armado, y un punto específico. Esto puede llegar a tener 10, 15 centímetros de diámetro, pero el punto es ese que, no sé si ahora lo están viendo, lo estoy señalando con el cursor, y ese es el punto donde nosotros tendríamos que
poner nuestro equipo si queremos hacer una asociación con las coordenadas de este punto. Este punto va a tener un código que nosotros lo podemos buscar en esta red. Y normalmente esta red se ha desarrollado con equivalencia a algunas otras redes. Por ejemplo, el proyecto de mediciones anteriores. ¿Está? Entonces, para ser resumido, la red tiene puntos fijos. ¿Mm? Los puntos transitorios pueden ser utilizados para formar la red, pero no lo vamos a encontrar los puntos transitorios. Pueden ser un punto, no sé, acá, por ejemplo, que se usó como punto auxiliar para poder hacer el atado de la red entre los puntos que van a quedar fijos, digamos. Pero en sí, la red no tiene puntos que no sean fijos. O sea, ustedes si los van a usar, tienen que buscar el punto y va a estar materializado. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí. No sé qué diferencia hay entre una señal permanente plana y altimétrica que hay en el Power decía que era, o sea, como la red PostGar, y una señal permanente planimétrica. Eso no me quedó en claro. Bien, planimétrica es solamente plano, es solamente que tienen coordenadas en el plano, en X, Y. En cambio, planialtimétrica tiene coordenadas X, Y, Z. ¿Mm? A ver si con esta filmina lo podemos aclarar un poquito. No es la más adecuada para aclarar esto, pero esto es un corte del terreno, ¿no? O sea, esto sería el terreno. Con estas ondulaciones sería el terreno. ¿Se entiende? Sí. Es decir, que el nivel A es menor que el nivel B. Y entre A y B' hay un, digamos así, un horizonte, o sea, es una línea horizontal. Entonces, si nosotros tenemos las mediciones o nuestro plano está en el plano AB', van a ser todas mediciones planimétricas, es decir, son distancias, pero no son alturas. Mientras que si nosotros tenemos las coordenadas en el plano y también en altura, sería la coordenada BB'. En ese caso tenemos planialtimetría. Ah, claro. Ahí entendí, profe. Gracias. Este plano, por ejemplo, este plano sería un plano, perdón, sería una planimetría. Ahora, cuando vamos a los puntos, hay puntos, bueno, no este particularmente, pero hay mucho, este punto, por ejemplo, es planialtimétrico. Vamos a tener puntos de triangulación que van a ser planimétricos para poder obtener distancias en planta y puntos con altura que van a ser planialtimétricos. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Marce, yo me sumo a algún comentario, capaz para que el que no logre enganchar esa parte. PostGar 2007 es Posiciones Geodésicas Argentinas. Es un sistema que adopta el Instituto Geográfico Nacional con estaciones permanentes, es decir, que tienen como el mapa de color ese que he marcado con los puntitos. El Instituto Geográfico Nacional ha materializado a lo largo y a lo ancho de todo el territorio una red geodésica, es decir, ha generado monumentaciones, ¿sí?, que se pueden medir, y muchas de esas monumentaciones se encuentran hoy con equipamientos que están midiendo en simultáneo. Quiere decir que permanentemente miden. Al medir permanentemente quiere decir que miden 24 horas al día. Y eso sirve por ahí cuando uno está realizando ciertas mediciones, poder atarlo a esa red nacional. Que esa red nacional está atada a un sistema internacional
que ya veremos después en la parte de geodesia, y esto ya es adelantarnos mucho, pero eso es el sistema fijo, digamos, nacional. Y nosotros podemos ir realizando mediciones y atarnos a esas estaciones. En Córdoba, por ejemplo, está la estación conocida de UCOR, que está ahí en la Universidad Nacional de Córdoba, al frente de ingeniería. Eso es una estación permanente, por ejemplo. Bueno, bienvenida la aclaración o la suma. No sé si hay alguna otra pregunta. No, profe. ¿Tenemos a alguien del otro lado? Hablen, por favor. Si quieren, hablan el micrófono. Si no, yo les voy recordando que el sábado que viene ustedes tienen el cuestionario teórico número 1, que es básicamente de todos los temas que vimos hasta hoy, es decir, hasta lo que les quise presentar rápidamente. Eso ustedes ya lo van a tener en la presentación, lo pueden ver, repasar. Ese cuestionario no tiene nota ni nada, es solamente para que ustedes vean, lean y puedan desarrollar un cuestionario que va a ser exactamente igual al cuestionario de los parciales, pero para medir lo que ustedes están estudiando, cómo lo van estudiando. Bueno, un poco es como para un repaso, llamémosle, y de paso que sirva para que ustedes tengan esa gimnasia de rendir un cuestionario y rendir un parcial. Lo que sí tengan presente de que ese cuestionario va a tener preguntas verdadero o falso en su gran mayoría. Las preguntas de parcial no van a ser solamente verdadero o falso. Esto es como para centrar más digamos, el espíritu en que ustedes lean, que comprendan cuál es el planteo del cuestionario, cómo va a ser el cuestionario, porque lo dice todo, digamos, el cuestionario. Solamente tienen que leer y ejecutar lo que están leyendo, digamos, lo que están, bueno, la pregunta, digamos así. Profe, una consulta. ¿Cuándo subiría la segunda parte de la clase? O sea, vi que una clase de los instrumentos de medición la dividió en dos partes. ¿Cuándo subiría el segundo? Ahora terminamos y si la máquina Bien. responde, ahora mismo ya lo subo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Profe, ¿a qué hora es el sábado el cuestionario? Bueno, en principio sería a las 9, a las 9 empezamos el horario, sí, a las 9 es nuestro horario de clase, digamos, con lo cual sería a las 9. 9, 9 y cuarto, si quieren, como para dejarles ahí que se preparen. Con lo cual el sábado sería esa tarea y la clase de plana y altimetría. Ya empezamos con la plana y altimetría de precisión. Lo que es la plana y altimetría de precisión está dividida en dos partes. La primera parte es como lo necesario para que ustedes comiencen a ver con Janina lo que es la determinación de rumbos y bueno, y todo lo que sería digamos así, la clase práctica número 3. Y luego vendrá la segunda parte, es decir, ahí van a tener clase teórica, clase práctica y después la clase teórica que, como quien diría, que cierra el tema de plana y altimetría. ¿Alguna otra consulta? Preguntan si está disponible todo el día o solo en horario de clase. No, tiene horario, es como un parcial. A ver, me parece que no se entiende. Es un parcial, pero planteado para el que lo quiera hacer. El que no lo quiera hacer, no lo hace. Esto es para que ustedes, es una dinámica para que les sirva más a ustedes que a nosotros. Esto es
como si fuese un parcial. Va a empezar, supongamos, 9:15 y terminará, creo que es cortito, va a terminar 9:30. Por eso, sumado a eso, hay otra clase, digamos, a continuación de eso hay otra clase que es la que les decía. La previa del parcial. Exactamente, la parcial. Lo pueden aprovechar para entender cómo es la dinámica de examen de la materia también. Eso sería, y desafiarse a ver si ustedes han logrado asimilar o no los contenidos. Completamente de acuerdo, y creo que eso que acaba de decir la Nina les sirve más a ustedes, es como para medirse en qué situación están, cómo vienen estudiando y bueno, si hay que tomar algún refuerzo o no, que lo sepan de antemano, digamos. Marcia, ahí preguntan si hay que conectarse al Zoom. No. No, eso a lo sumo le vamos a publicar, yo no sé cómo lo ven ustedes a la actividad, pero les va a aparecer la actividad con el horario. La actividad la podemos hacer aparecer el viernes para que ustedes vean el horario y todo. Entiendo de que directamente del aula virtual se puede ver el horario. Eso no recuerdo muy Se bien. va a ver, normalmente se ve horario de inicio, horario de cierre y tiempo que tienen para ejecutar. Entonces lo podemos subir un día antes para que ustedes chusmen ahí, lo vean en los horarios y se preparen. Bueno, si no hay alguna otra consulta, terminamos por hoy. Recuerden que en un ratito ya les activo para que vean la próxima clase. Y bueno, estamos... Profe, Sí, ¿sabes que a mí me inscribieron hace unos días la SAE? Recién, no sé qué problema habrán tenido y me inscribieron hace unos días. Entonces no estuve en las clases yo. Quería preguntarle cómo es el tema de las entregas de la guía. y lamentablemente son guías ya pactadas y en los momentos que ya están pactadas lo tenés que hacer. Tendrías que poner un poquito de esfuerzo para terminarlas y entregarlas. Sí, sí, es la idea. Profe, una cosita más. Sí. ¿Usted cree que haya la posibilidad que en la segunda mitad del año consigan algún permiso para poder realizar las prácticas, digamos, en campo? ¿Algún permiso para hacerlo presencial? No, Con permiso no. Solamente si está autorizado lo vamos a poder hacer. Ok. Claro, no, digo como algunas carreras que son como prácticas, están algunos teniendo clases como medicina, pero Sí, medicina es todo un gran tema. es como demasiado. Ellos se basan en la práctica, digamos. Nosotros, si bien para nuestra materia es fundamental, Claro, sí, justo para esta materia. claro, Sí, sí. conseguir permisos estaría muy complicado, te diría que es imposible. Si se habilitan, yo creo que ya los protocolos se están afinando mucho, o sea, como medicina pueden tener en cuenta algunas carreras que tienen carga de laboratorios o talleres, pero solamente si hay una disposición que lo habilite, no por la vía de excepción. Claro, bueno, estaría buenísimo. Sí, por eso, digamos, ese sentimiento que vos estás denostando, lo tenemos que complementar con esto que nosotros planteamos. Tienen que estar comprendidos las metodologías, comprendidos lo que son los temas de medición, ejecución, lo que vamos a hacer al campo, por qué. Desde el croquis, es una materia que ya lo hemos dicho un montón de veces, es todo acumulativo. Desde el croquis hasta el plano que van a hacer de curvas de nivel, se hace siempre todo.
Entonces, a aquellos que no tengan la práctica, nosotros vamos a evaluar esas clases de, digamos, de taller, de gabinete, bueno, de gabinete va a ser medio difícil, de campo, digamos. El gabinete lo vamos a evaluar con los planos, con las entregas de ustedes. Y en campo, si ustedes van y no pueden lograr medir, y no van a poder pasar la materia si no pueden medir. Entonces, la medición tiene que ser lo único, o el manejo de equipo tiene que ser lo único que les quede para hacer en un desarrollo de un trabajo. Todo lo demás lo tienen que saber. Profe, Sí. ¿existe la posibilidad que ustedes armen como una especie de video mostrando cómo se usan los instrumentos? No, eso lo hemos planteado el año pasado. La verdad que los instrumentos están en la universidad. Sacar el instrumento es un embrollo bastante complicado. Y sobre todo videos de gente usando el equipo hay en YouTube por todos lados. Incluso hay algunos sugeridos en la universidad virtual. Así que eso sería una tarea de ustedes. No sé si se me escuchó o si alguien está hablando, porque es como que se me cortó. Sí, profe, Está bien, Sí se profe. escuchó, profe. No me queda claro, ¿se escuchó o no se escuchó? Se escuchó, profe. Bien. Sí, se escuchó bien. Bueno, creo que ya estamos dando vueltas sobre temas que ya lo vamos a ir viendo hacia adelante, es como que nos estamos adelantando mucho. Sigan por favor con el planteo que vamos haciéndole y bueno, a seguir con el desarrollo de la materia entonces.